Nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros. La verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Bueno, nos encontramos el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la persecución del gobierno nacional al Partido Obrero. Nos encontramos con Nora Beallo, referente histórica del partido, además docente y referente del movimiento de jubilados. Gracias, Nora, por su tiempo, por estar acá con nosotros. La primera pregunta que nos gustaría hacer es saber, ¿por qué creen que se está dando esa persecución a algunos compañeros y referentes del partido? Claro, la primera fase de la persecución fue contra el pueblo obrero, acusándonos de extorsión, ¿no es cierto? Como que nosotros, desde el pueblo obrero, se apretaba a los desocupados para ir a las movilizaciones, etcétera. Que son denuncias que, entre comillas, se fueron cayendo, pero que se tomaron, viste, en el momento que Bullrich, para impedir la movilización del 20 de diciembre, que fue la primera movilización contra el gobierno de Milei, de Bullrich, de Petovelo, convocamos desde Parque Lezama. Entonces en realidad hay un hilo conductor, ¿no es cierto?, entre la persecución al pueblo obrero y luego el ataque y el allanamiento al local del Partido Obrero, porque la intención es quebrar el funcionamiento y la intervención de un partido que obviamente está clarito, ha tenido una posición de enfrentar la política de Milei apenas surgido el resultado de las elecciones, y lo hicimos denunciando que el planteo contra la casta era en realidad para sostener un gran aparato de gobierno y de beneficios a los sectores empresarios, como se está viendo. Es decir, lo dijimos en ese momento, ¿no es cierto?, y que había que ganar la calle y organizarnos para impedir que se llevara esta política, ¿no?, de recorte de los sueldos, de recorte de las jubilaciones, de recorte del presupuesto, de sometimiento ante el Fondo Monetario, una política absolutamente beneficiaria para las grandes patronales y para la especulación de los bancos. Todo eso que dijimos en ese momento, que hoy se entiende más porque estamos todos los trabajadores, los desocupados, las mujeres siendo víctimas de esta política, en ese momento nosotros la desenvolvimos y planteamos esa movilización el 20 de diciembre, donde Bullrich inauguraba también su protocolo antipiquete, su protocolo contra movilizaciones, un protocolo claramente anticonstitucional e ilegal, porque como vinieron haciendo todos estos meses, en estos 6 meses de gobierno, no quieren que se note la disconformidad o la bronca o que se reclamen contra las privatizaciones, por el aumento de sueldo, contra los despidos, porque quieren hacer su política sin molestias. Entonces, este ataque al pueblo obrero, que después no pudieron sostener en el terreno de la extorsión, porque las denuncias que decían que tenían se cayeron, bueno, en fin, dieron lugar a allanamientos brutales contra comedores, contra lugares merenderos del pueblo obrero en Capital, y armaron toda esta cuestión de las denuncias que terminaron en este hecho absolutamente antidemocrático, peligroso, que es el del allanamiento de la sede central del Partido Obrero. Allanamiento que se hizo buscando una imprenta, como si ahí funcionaba la imprenta,
y ante la constatación de que ahí no estaba la editorial Rumbo ni la imprenta, el allanamiento lo hicieron igual, sin orden de allanamiento, y lo que hicieron fue un trabajo de inteligencia, de sacar fotos y hacer croquis del local, contra una organización que hace 40 años nos venimos presentando elecciones, que tenemos diputados, y que tenemos un accionar absolutamente claro y conocido, digamos, de lucha. ¿Por qué creen que es al Partido Obrero, habiendo tantas organizaciones sociales? Nosotros hablábamos fuera de cámara sobre persecución, ¿sí? ¿Por qué creen que es particularmente al pueblo obrero a quien persiguen? Bueno, en primer lugar es importante aclarar que se empieza por uno y siguen por los demás, por eso hay un movimiento muy, muy grande de solidaridad con el Partido Obrero, expresiones de intelectuales, dirigentes sindicales, políticos, diputados, expresiones a nivel internacional también, de denuncia de este accionar antidemocrático y coercitivo contra lo que llamamos las libertades democráticas, porque lo que en realidad está en juego es reprimir la expresión política de lucha de un sector, pero que pretende ser aleccionador para los otros, digamos. El protocolo represivo de Bullrich no es un protocolo aplicado contra el Partido Obrero, es un protocolo aplicado contra cualquiera que se movilice en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Y esto pretende tomar, bueno, una organización que desde el principio tomó la postura de enfrentar al gobierno de Milei y explicar de qué se trataba la política de sometimiento al Fondo Monetario, esto del superávit fiscal, se consigue sobre la base de una situación jubilatoria que es la peor de todas las peores que hemos tenido los jubilados, es decir, nunca se llegó al nivel de penuria que hoy viven los jubilados, tanto en lo que cobran y su imposibilidad de comer o de acceder a los medicamentos, como al tema del recorte con respecto a PAMI, a la obra social, ¿no es cierto? Entonces, digo, un ejemplo importante, porque ya nadie lo puede negar, digamos, ni los medios periodísticos afines al gobierno pueden tapar la realidad de lo que está generando esta política. No sé si me explico. Además, vemos abiertamente cómo el mismo presidente que habló y explicó que él maneja su Instagram, su red social, publica abiertamente, hace publicaciones totalmente en contra a veces de la población. Entonces digo, bueno. Por otro lado, Nora, hay 2 causas penales a referentes importantes del Partido Obrero. Ustedes van a presentar pruebas en contra de lo que se los acusa, particularmente la quita de parte de dinero que cobran los militantes por parte de las organizaciones políticas referidas. Mira, en primer lugar, no hay causas penales, hay citación indagatoria a una cantidad de compañeros nuestros, pero también de otras organizaciones. O sea, cuando se hicieron los allanamientos de supuestas denuncias de extorsión a compañeros y compañeras del Polo Obrero, no encontraron nada. Incluso, viste, quedó claro que el dinero que encontraron en la casa de Tango tenía que ver con la herencia que recibió de su papá, ratificado por los papeles, por su propia madre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que fueron a buscar no lo encontraron. Por lo tanto, no quedaron radicadas denuncias penales contra los compañeros. Pero como hay una acusación general del funcionamiento del Polo, hay citación indagatoria. Va a haber varios compañeros que van a tener que ir a Comodoro Pi a declarar el funcionamiento. Lo que también ha quedado demostrado, porque ha aparecido una acusación de que nosotros utilizábamos el dinero para las cooperativas, para beneficio de algunos, también ha quedado demostrado, y por eso se hizo un carretillazo con todos los remitos, recibos,
y cuestiones presentadas al gobierno cada vez que llegaba algún dinero, ¿no es cierto? Y que fueron avaladas por cada uno de los gobiernos, porque esto es de larga data, digamos, en el sentido que los balances y los documentos que se presentaban sobre el uso de la plata eran completamente correctos y se condescendían con la realidad. Entonces acá se armó un sistema de denuncia que nosotros tenemos todo perfectamente en papeles, sostenido y con los balances aprobados por los diferentes gobiernos. Hubo diferentes referentes en desarrollo social, ¿viste? No es que viste con uno solo, sino con diferentes, que ahora se van a presentar porque en realidad lo que nosotros sí estamos haciendo es una denuncia penal, ¿no es cierto? Hemos hecho contra Petovelo por el tema de no haber entregado los alimentos que vienen arrastrándose desde diciembre hasta la fecha, siendo responsable de que la gente se esté literalmente muriendo de hambre, y esto no es solo contra el pueblo obrero, ya sabemos que involucra a todas las organizaciones, inclusive a la Iglesia y a otras organizaciones no estructuradas como organizaciones de lucha. O sea, estamos haciendo una acción penal contra Petovelo y también contra el gobierno por el allanamiento del local partidario, que es el avasallamiento de las libertades democráticas. O sea, no podés oponerte al gobierno porque te allanan, te amenazan con encanarte y te buscan pruebas que no existen, pero te tratan de inculpar. ¿Existía orden judicial para realizar esos allanamientos? No, recién expliqué, en el caso de los del Polo Obrero, de los domicilios de compañeros del Polo Obrero, iban con una orden de Casanelo, ¿no es cierto?, de allanamiento, pero que encima se hizo a horas de la madrugada, en forma muy violenta. Eso sí, eran órdenes de allanamiento, pero no encontraron a nadie, no se llevaron a nadie preso. Y en el caso del Partido Obrero, había una orden de allanamiento a la editorial Rumbos y ahí no funcionaba la editorial Rumbos y procedieron igual. O sea, es todo ilegal. Bien. ¿Por qué cree que se pone desde el gobierno foco en Beligoni? Porque es el dirigente más conocido del Polo Obrero, porque es el que ha aparecido o sea, físicamente, no desde la televisión ni desde un banquito, a la cabeza de las luchas contra el hambre, contra la política de recorte del presupuesto de educación, de salud. Ha salido a la cabeza con su cuerpo y las consecuencias que eso produjo por la represión de Bullrich, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que estuvo internado en terapia intensiva con estos gases que nos tiran a todos, con esos aerosoles fatídicos prohibidos en cualquier lugar del mundo. Acá se usan contra los viejos, porque nosotros hemos sido víctimas de esas agresiones, los jubilados, ¿no es cierto? Y él mismo es la figura que representa la lucha que se está desarrollando por hacer caer la ley de bases, por hacer caer la ley ómnibus, leyes que en primer lugar en el caso de la ley de bases le da superpoderes a Milei, a un tipo, ¿no es cierto?, que está llevando al hundimiento de las condiciones de vida del conjunto. No hay nadie que se salve. Los únicos que sacan beneficio de la política de Milei son los narcos que van a venir a invertir a la Argentina con el RIGI sin ningún control y que entonces se van a llevar las ganancias también para afuera y no tienen que pagar ningún impuesto. Esto está siendo planteado hasta a nivel internacional, no es que lo está diciendo solamente el Partido Obrero, las organizaciones combativas, esto forma parte también de una postura internacional. O se benefician los bancos con la especulación, ¿no es cierto?, o los grandes empresarios como Paolo Roca, que les entregan la explotación de vaca muerta, etcétera, etcétera, con enormes beneficios y que aparte les dan la liquidación de los derechos obreros porque permiten tomar gente en negro sin ningún tipo de sanción, permiten que te echen sin tener derecho a la reinstalación, o sea, se aplica
a través de la ley de bases una discriminación que estaba prohibida, que está prohibida en la Argentina, discriminación por religión, por pensamiento político, por pensamiento sindical, por elección sexual. Eso que estaba penado en la Argentina y que si te echaban por cualquier hecho de discriminación podía ser reinstalado, se va a abolir con la ley de bases. Van a permitir que si algún trabajador hace alguna medida de lucha directa para resolver un conflicto que no se resuelve hablando, porque la patronal no te da el aumento de sueldo, te echó o te impone ritmo de producción de locos, o no cumple lo pactado, cuando el obrero salga a luchar, lo van a penalizar, no solamente con el despido, sino con la cárcel. Si te despiden, vos te pagás tu propia indemnización, o sea, imagínate, es el paraíso para los sectores empresarios. Entonces nosotros estamos porque se vaya, porque caiga esta ley, y eso es lo que quieren impedir. Porque como no les bastó el protocolo antimovilizaciones, porque las movilizaciones salieron igual, multitudinarias, ¿no es cierto? El 24 de enero, cuando la CGT llamó al paro después de tanto exigirle, en pleno verano, fue monstruosa, el 24 de marzo, el 1 de mayo, fueron movilizaciones que, la del 23, claro, de educativa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como lo que se está desarrollando en la Argentina es una intervención del movimiento obrero, una intervención del movimiento estudiantil, que estaban aplastados todos estos años, ¿no es cierto? Porque mucha gente ya se da cuenta que con esta política no hay futuro y por lo tanto hay que salir a luchar. Eso es lo que tienen que frenar, y por eso persiguen al Partido Obrero, por eso persiguen a Beliboni, por eso persiguen a las demás organizaciones. Vuelvo a decir, no somos los únicos allanados, ¿no es cierto? Y por eso mienten, diciendo que las organizaciones, por ejemplo, yo los otros días veía en la televisión, decían que tal organización recibió no sé cuántos millones de pesos, y entonces decían que la gente que tenía los planes a través de esa organización, porque viste que el gobierno ya desde el peronismo había impuesto que para obtener un plan, en vez de que la gente se anote en ANSES y se lo den, tenía que hacerlo a través de las organizaciones sociales. O sea, algo que impusieron los anteriores gobiernos, que si vos estabas desocupado y necesitabas tener un plan, tenías que estar organizado con alguien para que te lo gestione, ahora es considerado un delito, ¿no es cierto? Y entonces yo escuchaba que decían que la plata que recibió la organización, millones y millones, era la cuenta que hacían por la gente que tenía el plan a través de la organización, que en realidad cada uno que tiene el plan tiene una tarjeta y la cobra en el banco porque el plan es de él a través de la organización, no sé si me entienden. Entonces, te das cuenta que hay cosas que son ya desopilantes cuando se están presentando como dineros que recibieron las organizaciones. El día de mañana se van a movilizar. ¿Qué esperan de la movilización, la marcha contra la ley bases? Mira, la movilización va a ser gigantesca porque hay muchísimos sectores definidos a movilizarse. A pesar de que no haya paro general. Claro, a pesar de que no haya paro general, que es lo que deberían haber convocado la CGT y la CTA, no solo para garantizar la presencia masiva en el Senado y en todas las localidades del país, sino también para mostrar el poder de los trabajadores antipatronales que siguen sosteniendo la política de hambre de Milei, que se ven beneficiados, ¿no es cierto?, por esto de poder tener trabajadores en negro, como decía antes, o poder echarte sin indemnización, o poder echarte porque no le gusta tu pensamiento. Todo esto que favorece a las patronales, lógicamente implica que la clase obrera actúe parando, aparte de yendo a movilizar. Igual va a ser muy grande porque hay mucha predisposición a movilizarse. Por ejemplo, en las escuelas hay grupos enteros de docentes que quieren marchar. Y va a ser un revés muy grande para la política del gobierno. Hay que ir a la marcha, no vacilar, ¿no es cierto? Hay que ir a como uno pueda para llegar y ser muchos,
porque hay que hacer caer la ley. Pero es más, suponete que por los arreglos que tienen en el Senado, los sobres que están circulando, la compra de voluntades a los peronistas, a los radicales, a los del PRO, termina saliendo la ley. Obviamente después hay que aplicarla, y si nosotros somos millones mañana movilizados, es la fuerza que tenemos para enfrentar las consecuencias de la ley allí cuando salga. No sé si queda claro lo que digo. Y si la ganamos, nos refuerza para avanzar contra el DNU y contra el protocolo represivo y contra toda la entrega del país que están haciendo a través de esta ley que entrega todas las riquezas del país al capital internacional.